Hola una vez más, quiero hablar en especial hoy sobre la GH, ¿vale? La hormona de crecimiento, conocida también como en inglés las siglas, ¿no? Es HGH, Human Growth Hormone, ¿no? Human Growth, crecimiento, hormona. Bueno, para empezar a hablar de eso, ¿no? Tengo que deciros que hay muchos beneficios y también maleficios, pero antes quiero empezar a contaros un poquito sobre la historia de la GH, ¿no? En la década de 60, 70, 80 aproximadamente, eran extraídos de cadáveres muertos, ¿vale? Para quien no sabe, ¿no? La hormona de crecimiento, ella es producida en la glándula hipófisis, ¿vale? Situada en la base del cráneo. Bueno, y está presente en todas las personas, tanto hombres cuanto mujeres. Los hombres normalmente solemos producir de manera natural aproximadamente 2 UI por día y las mujeres 1 UI por día. En este caso por la noche, ¿vale? Cuando dormimos. Pero bueno, habéis entendido, ¿no? Bueno, antiguamente, ¿no? Pues eso, eran extraídos en cadáveres y hoy en día, desde hace mucho tiempo atrás, existe de manera sintética también. Bueno, siendo así, tenéis que saber que el papel de la GH es muy importante, ¿vale? También por el desenvolvimiento de las células y a pesar de su papel muy importante, fundamental en el crecimiento, ¿no? Un gran ejemplo, Messi, ¿no? El argentino, tuvo problemas de crecimiento en su infancia, con lo cual ha utilizado la hormona de crecimiento para crecer, ¿no? Un poco más, a pesar de que todavía se ha quedado bajo, pero quizás si no hubiera utilizado se hubiera quedado más bajo todavía. Por eso es el fin en la medicina, ¿vale? En el deporte otro rollo, ¿no? Se utiliza cantidades mayores, la forma de pincharse también diferente, etc., ¿no? En el medio del culturismo y de fitness se puede ser pinchada o bien intramuscular, que tiene el pico de 1 hora, ¿vale? Subcutáneo, pico de 3 horas, o también hay gente que utiliza intravenoso en la vena, que es el pico inmediato. No voy a hablar de dosis, ¿no? Normalmente mujeres suelen utilizar, o por ejemplo, o bien 2 a 3 UI todos los días, o bien puede utilizar 4 UI día sí día, ¿no? Por ejemplo. Y hombres se utiliza, pues ya ves tú, el doble, ¿no? El triple. Hay muchos que se pasan, se utiliza 15, 20 UI día. Todo dependerá de la capacidad financiera que tenga y de los objetivos, ¿no? Los Olimpias, por ejemplo, seguro que se chutarán ahí 20 a 30 UI semanales, ¿no? De GH y otras sustancias. Bueno, el exceso de GH en nuestro cuerpo puede producir enfermedades que, por ejemplo, como el gigantismo, ¿no? La persona nacer muy alta. Normalmente todos los atletas de baloncesto, la gran mayoría, ¿vale? No todos, tienen gigantismo, ¿no? Al tener ahí 240, 230, eso es gigantismo, con lo cual sí favorece para este deporte, ¿vale? Bueno, acromegalía también es una enfermedad por el exceso de GH. Y bueno, siendo así, tengo que deciros ahora, antes de empezar a hablar de esto, algunos factores en el cual impide la estimulación de la GH, ¿vale? Bueno, el aumento de los niveles de insulina puede impedir la estimulación de GH. Para que entendáis mejor, por ejemplo, cuando tú ingieres, ¿no? Comes azúcar o cualquier carbohidrato, ya bien sea simple o complejo, vamos a enfocar más en los simples, ya que tiene más cantidad de azúcar, ¿vale? Que es de alto índice glucémico, como hablé en vídeos anteriores. Entonces, al tener un nivel alto de insulina comiendo, la GH baja, ¿vale? Para que entendáis, cuando la insulina sube, la GH baja. Un gran ejemplo, cuando dormimos, ¿no? La insulina baja, estamos en ayunas, y la GH sube, ¿no? Que estamos mucho tiempo en ayunas, ¿no? Con el cuerpo supuestamente sin comidas. Por eso, por la noche cuando dormimos libera la GH, ¿vale? Bueno, y en general, ¿no? Para que entendáis, un gran ejemplo, ¿vale? Lo que dije. Y también no practicar ejercicios físicos también puede impedir estimular la GH. Por eso es recomendable hacer deporte, sea cual sea el deporte, aunque sea lo que sea, caminar, maratonismo, lo que sea. Yo recomiendo musculación, ¿vale?
mi punto de vista, me encanta, me gusta mucho. No dormir bien, como he dicho antes, también un factor muy importante para impedir el cuerpo a liberar GH. Y bueno, ¿no? Como habéis entendido, ¿no? Cuando los niveles de insulina está alto, el de GH está bajo, ¿no? Creo que ha sido fácil entenderlo, ¿no? Otro ejemplo, te comes un chocolate que tiene mucho azúcar, los niveles de GH baja, insulina, ¿no? Sube, el páncreas libera más insulina y siendo así para descomponer eso y liberarte energía, ¿vale? Por eso he puesto este gran ejemplo para que entendáis que la GH sube y la insulina baja, ¿no? Siempre van al revés. Cuando la GH está baja, cuando dormimos o estamos mucho tiempo en ayunas, durante el día incluso más de 3, 4, 5 horas, en este caso la GH sube mucho y la insulina baja, ¿no? Siendo de esta manera. Para que entendáis. Ahora hablaré también de los beneficios y maleficios, ¿vale? De la misma. Bueno, beneficios, mejora tu humor, ¿no? Estará más feliz, digamos así, ¿vale? Bueno, amadurecimiento de células. El humor está relacionado también con las hormonas de serotonina, dopamina, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, él transforma las grasas en energía, ¿vale? Un factor muy importante, el efecto lipólisis. Utiliza, por ejemplo, utiliza la grasa como principal sustrato energético para liberarte energía, con el uso de la GH, muy importante. Por eso las personas buscan utilizarlo para quemar grasas. Mejora tu calidad muscular, te rejuvenece la piel, ¿vale? A largo plazo cantidades personas se quedan con la piel más joven. Aumenta la masa magra, ¿no? En un aspecto 3D, ¿vale? En el músculo. Cuando, por ejemplo, utilizas la GH y estás haciendo una dieta para perder peso, supuestamente, el aspecto de 3D, ¿no? Los culturistas, por ejemplo, te da un aspecto de 3D y normalmente, casi siempre, es cuando estamos en etapa de corte, ¿no? Es decir, para secar, ¿no? Y entonces por eso suelen utilizar eso. Hay gente también que utiliza en off, ¿no? Es decir, en manera lejos de competir junto con otras sustancias. Bueno, no quiero hablar de otras cosas ahora, vamos a lo que interesa. Y también potencializa las demás hormonas, es decir, está utilizando testo, solo testo, y luego pone la GH va a hacer con que la testo se potencialice, ¿vale? Para que entendáis. O si utilizas la GH con otras sustancias, testo, trembo, boldo, lo que sea, va a hacer con que va a potencializar las demás cosas, ¿vale? Para que sepáis, para quien no sepa. Bueno, maleficios, aumenta la densidad ósea, con lo cual mi punto de vista no es bueno, y he puesto aquí como factor negativo, con lo cual aumenta los órganos interiores, ¿vale? Todos, aumenta la resistencia a insulina y puede desencadenar diabetes de tipo 2, como he dicho antes, ¿no? También puede tener el síndrome del túnel del carpo. De hecho, yo ya he tenido eso, un hormigueo en este dedillo pequeño aquí en esta región, ¿vale? Aumenta la mano, la piel, el aspecto de la cara más cuadrada, más grande, dolores articulares, ¿vale? Y musculares también, hinchazones en los brazos y piernas. Aumenta también los riesgos de cáncer, ¿vale? A pesar que el cáncer muchas veces es factor muy genético, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, madre de mi padre, ya es fallecida y murió de cáncer y nunca utilizaba la GH, por eso muchas veces es genético, con lo cual familiares suyos, quizás por ejemplo que utilice GH, ¿no? Puedan en este caso desencadenar el cáncer, acelerar el proceso, ¿no? De las células malignas. Bueno, somnolencia durante el día, te quedas con mucho sueño, ¿no? Si la calidad es buena, y retención de líquidos, ¿no? También por eso los culturistas suelen quitar la GH un periodo de tiempo bueno antes de la competición, X días, para que no retenga líquidos, ahí suben el palo en tarimas ahí seco, ¿no? Fino, bien puesto. Y también el costo elevado, ¿vale? Muy caro, la hormona es muy cara. Si la hormona es buena va a costar carísimo tenerlo por seguro, ¿vale? Un gran ejemplo en farmacias aquí, un ejemplo es a lo mejor 34, 36 UIs es unos 130, 140 euros. Bueno,
Y siendo así, hombres utilizan pues 100 Wii al día, ¿no? Es decir, 100 Wii te puede costar más de 500 euros, marca buena. Bueno, espero que os hayan gustado del vídeo, ¿vale? Y dejéis más sugestiones en mi otro Instagram, Kelvin Cristian Gabriel, sobre vídeos que os gustaría que hiciera. Un gran abrazo, hasta la próxima.